corriendo. El tiempo ha corrido, el tiempo ha pasado. Les pido disculpas porque su tiempo es muy valioso. Y le doy gracias a cada uno de ustedes que me acompañan o que nos acompañamos en esta noche, que si hacemos conciencia espiritual nos damos cuenta que hoy es viernes. Y el viernes empieza el fin de semana. Y el fin de semana es una época donde nosotros debemos levantarnos como atalayas, debemos velar, debemos orar. Y cuando nosotros compartimos el mensaje de la palabra y cuando nosotros recibimos el mensaje de la palabra, cuando nosotros meditamos en lo que estamos escuchando, cuando nosotros oramos con lo que estamos escuchando sin darnos látigo, sin decir es que eso es para mí, porque yo no lo hago. No, sino gracias Señor, porque me recuerdas por tu palabra y con tu palabra que tú estás conmigo y como tú estás conmigo, tú me das este mensaje. Porque si yo no fuera importante para ti, Señor, tú no me darías la fuerza espiritual para que aún dentro de lo que yo estoy viviendo pueda venir delante de ti sabiendo que tú eres el único que no solamente me comprende, sino el único que tiene el poder y la autoridad para darme la vida. A veces hay situaciones y circunstancias que a nosotros nos pasan, nos ocurren en el día a día, en la cotidianidad, que es como un martillo que te cae en la cabeza que te quiere tirar al piso. Te tira al piso. Hay noticias que te tiran al piso, que a uno es como que si se le fuera la sangre del cuerpo, que uno no lo puede creer, que uno dice, pero ¿cómo? Allí las personas toman diferentes decisiones, pero nosotros que hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo y la palabra se ha clavado en nosotros, tenemos una convicción espiritual, una certeza espiritual, que Dios está con nosotros y que esta vida pasa tan rápido que la palabra nos dice que por nada estemos afanosos, por nada. Hoy vamos a entrar en este año en un nuevo ciclo y este nuevo ciclo son mensajes que nos hacen reflexionar sobre lo que nosotros vivimos en el campo interno nuestro, en la vida nuestra, en la familia, con las amistades, con la vecindad, con el mundo entero. Leí ahorita junto con mi hermana Ileana en la iglesia, leíamos Segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 16. Es que ahora en Cristo no podemos ver la vida de la misma manera, ni a las personas de la misma manera, porque somos nuevas criaturas. A Cristo no lo podemos ver de cualquier manera. Y por eso les insisto y les seguiré insistiendo. Este año el mensaje de la iglesia es, ¿por qué Jesús es el Cristo? Entonces, el mensaje que tenemos en el día de hoy, en el mensaje que tenemos en el día de hoy, vamos a hablar de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Porque cuando nosotros llegamos al campo, con lo que nosotros más nos encontramos y siempre nos encontramos, es con las preguntas de la gente. Las personas hacen muchas preguntas y nosotros mismos nos hacemos muchas preguntas. En ese devenir de las preguntas, si nosotros no tenemos la respuesta exacta en el Señor, cualquiera puede ser la respuesta. Y siempre esa respuesta va a buscar el enemigo que en esa respuesta nosotros seamos engañados. Entonces, vamos a hablar del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es Cristo. Por eso el Evangelio es tan sencillo. Cristo, la respuesta espiritual de Dios cuando el hombre quedó separado.
Cristo, el método de Dios, el camino que Dios preparó para traernos a Él. Y lo hizo a través de la simiente de la mujer, que es Cristo. Y a través de la simiente de la mujer tenemos la bendición de Emanuel. Dios está con nosotros. Por eso veíamos este fin de año la Navidad como la bendición de Emanuel. ¿Qué estamos celebrando? Que Dios está con nosotros. ¿Cómo está Dios con nosotros? Dios está con nosotros a través de Cristo. ¿Quién es Cristo? La promesa de Dios Padre cuando el hombre quedó separado. Cristo es el camino para volver a Dios. Cristo es la restauración del estado original espiritual del hombre. Y con la originalidad de él desde el principio, cuando buscamos el reino de Dios y entendemos que fuimos justificados delante del Padre por medio de Cristo, todo lo demás viene a nuestras vidas por añadidura y viene como parte y como respuesta y como evidencia y como el respaldo para que hagamos efectivamente la evangelización, para que hagamos el acto del evangelismo. Accionamos con el evangelismo porque tenemos vida de evangelistas. ¿Qué es la vida de evangelista? La persona que vive dentro de la buena noticia, como la verdad absoluta. Entonces, vamos a ver preguntas básicas. Y si la pregunta es básica, la respuesta tiene que ser básica. No quiere decir que porque sea básica es simple. No es simple, es básica. Entonces vamos a la introducción. Nosotros somos cristianos. Por primera vez fueron llamados cristianos los seguidores de Cristo cuando tuvieron las evidencias de levantarse en la iglesia de Antioquía. Cuando Dios dijo, el evangelio es algo nuevo, porque el hombre, las cosas viejas pasaron y ahora para que el hombre viva en todo lo nuevo, no puede ser ni con la religión, ni con la ley, ni con el misticismo, ni con el humanismo, porque ya todo eso pasó. Entonces, si nosotros ahora somos los evangelistas portadores de la buena noticia de Cristo, debemos ser capaces. Por eso es que hablamos del entrenamiento, el soldado entrenado. Debemos ser capaces de compartir el evangelio con exactitud. No con historias, no con lo mío, sino con la palabra de Dios, en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es que llegamos nosotros, y yo les decía a ustedes, tiene que llegar un momento en que en 5 minutos nosotros compartamos camino de salvación. ¿Por qué? Porque como ya nosotros tenemos la experiencia del diagnóstico, del diagnóstico del campo, nosotros sabemos por dónde le vamos a entrar a la persona. Si la situación es de familia, si la situación es porque está en religión, si la situación es porque está en brujería, si la situación es porque está estresado, angustiado, si la situación es porque se le murió un familiar. ¿Cuál es la situación? Y conforme a la situación, que muchas veces yo no sé cuál es la situación, porque es una persona que me encuentro en una parada de autobús, el Espíritu Santo nos va a guiar. Porque ¿con quién nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con una persona que está en el mundo vagando sin tener la conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque está bajo el pecado, no puede evitar el pecado, no entiende ni siquiera lo que es el pecado, siempre tratan de justificar el pecado, pero es que espiritualmente están muertos, entonces su estado espiritual es el de un mendigo, el de un vagabundo. Y el vagabundo, cuando nosotros vemos una persona itinerante, se le llama mendigo, una persona que no vive en su casa, que está en la calle, generalmente nosotros somos movidos a querer ayudarlos. Nace en nosotros una empatía por darles dinero, por darles pan, por darles, lo vemos desnudo y le damos una camisa. Pero realmente esa persona lo que necesita, los que tienen camisa y los que no tienen camisa,
que no, que no conocen al Señor, no necesitan nada material. Lo que necesitan es al Señor. Sí, a veces yo les he dicho a ustedes, a veces con darle comida a una persona, con eso lo acercamos, porque una persona que está muerta de hambre no tiene capacidad de atención. Entonces, aquí comenzamos con las preguntas y ya hicimos la pregunta número uno. ¿Por qué mi mamá me contesta así? ¿Por qué la gente anda como que, por qué las mujeres andan tan pendientes de cómo se visten, de cómo se ven, de cómo se queda el cabello, que no sé qué, que aquello? ¿Por qué las mujeres andan tan pendientes del teléfono del marido, de broma y esto, el marido, la comida, todo es un afán? ¿Por qué? Por decir las mujeres. Entonces, ¿por qué el hombre creado vaga en medio del problema? Es la primera pregunta. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué el hombre vaga? Porque está separado de Dios. No tiene ninguna conciencia espiritual, está muerto espiritualmente. ¿Y cuál es el problema fundamental del ser humano? Sí, miren, hermanos, yo medito y yo digo, si nosotros tuviéramos, si la iglesia tuviera, si el mundo tuviera grabado, enraizado hasta que sea su sangre, el problema fundamental del hombre y el camino de salvación, no habría razón para que este mundo estuviera como está. No habría razón, porque tendríamos la respuesta. Y al tener la respuesta, es como que una persona está enferma. Yo veo una persona, me habían hecho la referencia de un familiar que estaba muy mal porque estaba con una rasquiña en el cuerpo, que eso no le dejaba dormir, que no sé qué. Entonces pensaban, no, lo que pasa es que le dieron un diagnóstico médico, entonces eso es lo que la tiene preocupada, pero no duerme y se rasca y se rasca y se rasca. Y fue al médico, le dicen que no es nada. Y yo no la había visto. Yo empecé a orar por ella y la veo. Y cuando la veo, digo, me dice, no, Tay, pero yo le digo, pero tú tienes lesiones en la piel. Me dice, no, no tengo lesiones, pero me enseña una foto, pero mira cómo tengo las piernas. Y cuando yo veo la foto, digo yo sí, no, lo que tú tienes es escabiosis. ¿Cómo? Sí, lo que tú tienes es escabiosis. Escabiosis es el término para los humanos y para los animales es sarna. Eso es lo que tú tienes. No puede ser, pero es que me dijeron que no, no, ve para decirte lo que es la escabiosis. Se viene de un ácaro, el ácaro hembra pone huevos dentro de la piel y eso se va expandiendo por todo el cuerpo y por eso es que pica tanto. Pero en estos países de primer mundo se olvidaron que existe la escabiosis. Y, y entonces, me dice, pero es que no puede ser, pero es que no puede ser, pero es que no puede ser. Después que tú tienes el diagnóstico, todo es fácil, porque lo que tienes que buscar es la medicina. Por eso por muchos años nos dijeron a nosotros, ustedes lo que necesitan es cristomicina, pero es Cristo. El ser humano está separado de Dios. Todos pecaron y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la causa de todos los problemas del hombre es el diablo. A veces decimos, no todo es el diablo. Hermanos, todo es el diablo. Pero nosotros decidimos si tomamos la palabra de Dios o seguimos escuchándole el llamado al diablo y lo que el diablo nos pone por delante. Por eso nosotros conocemos la palabra. Esta es una palabra que nosotros tenemos que saberla y tenemos que tenerla, la causa de todos los problemas. Génesis 3 del 1 al 5, el hombre centrado en sí mismo, la mujer, digo el hombre como humanidad, la humanidad centrado en sí mismo, la mujer que sufre por el marido, por los hijos, el hombre que está siempre trabajando, la mujer trabajando. ¿Por qué? Porque Satanás fue echado a la tierra antes de que nosotros, de que el ser humano fuera creado. Cayó de delante de la presencia de Dios. Y la palabra dice
En Hechos 10:38, que es la porción de la palabra que les voy a leer, en Hechos 10:38, porque no voy a parafrasear, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El problema fundamental del ser humano es que al estar separado de Dios, vive bajo la opresión del diablo. Y precisamente para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre puede, y precisamente lo veíamos en el culto este fin de semana, Hechos, no, Mateo 8, del 30, Jesús hablándole a los judíos que habían creído en él, pero es que el hombre quiere creer a su manera. Al hombre que quiere creer a su manera, Jesús le dice, si guardan mis mandamientos, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes serán mis discípulos. Y entonces, como discípulos míos, me siguen a mí, que soy el camino, la verdad y la vida, y me conocen cada día más para que sean verdaderamente libres. Y ahí, como eran judíos, estos judíos se van a discutir con el Señor Jesucristo en función de que ellos eran hijos de Abraham, que ellos no tenían pecado, que ellos no eran hijos de... Y todo lo que ustedes han leído, y si no lo han leído, yo les insisto en que lo lean, para que finalmente el Señor llegara a decirle a esos mismos judíos que habían creído en Él, ¿saben qué? Ustedes son hijos de su padre, el diablo, y los deseos de Él quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, es suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y una de las instrucciones que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia y también nos ha dado motivos de oración es el cuidado que debemos tener los unos por los otros en oración y el cuidado por el testimonio que damos nosotros, no solamente en la iglesia, pero el testimonio de nosotros como hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, o sea, estos son mensajes para el campo. Y nosotros somos el primer campo. Y como campo yo no puedo vivir como un indigente espiritual. Como campo yo tengo que entender el problema fundamental del hombre que echó raíz en mí. Como campo, yo tengo que entender que ahora estoy en Cristo y soy nueva criatura. Y cuando lo conozco más a Él, soy verdaderamente libre. Hoy me decía una persona, me escribía un hermano de otra iglesia y me pedía un consejo en relación a dos discípulos, son discípulos y a su vez tienen aposentos altos, pero ellos dos en la iglesia siempre están peleando. Cuando dos discípulos en la iglesia pelean, pelean porque están en Génesis 3, porque están en el yo. Y él me decía, pero ¿cómo esas personas que dan aposentos altos, o sea, que están entrenando a la gente, que van a la casa de la gente, que hablan de Cristo, porque ellos no se pueden ver? Y la respuesta es muy sencilla, porque no están viviendo dentro de Cristo. Es muy sencillo. Hermanos, por eso nosotros no podemos tener caretas ni cáscaras. Nosotros no podemos ser cáscaras. Por fuera una apariencia y por dentro otra. Porque nosotros no somos hijos del diablo. El hijo del diablo es esclavo del pecado y está bajo juicio. Y eso es lo que nosotros le explicamos al mundo. Efesios 2:1. Pero Efesios 2:1 nos habla de que antes, ¿cuál era nuestra condición antes? Y nosotros hemos visto muy bien Efesios 2.
Efesios 2 nos habla del antes de estar en Cristo, del presente en Cristo y de cómo tenemos la salvación, es el mensaje del domingo. ¿Cómo vivo dentro de la salvación? Entendiendo que es por gracia y en fe y creyendo que el Señor Jesucristo nos trasladó juntamente con Él, estamos sentados a la diestra del Padre. Y el Señor preparó todo para que nosotros estemos en sus buenas obras. Y las buenas obras del hombre, no hay ninguna buena obra del hombre, sino la que es guiada por el Espíritu de Dios para salvación y para sanidad. Entonces, ¿qué enseñamos nosotros y qué tenemos que tener nosotros claros? Que el problema fundamental del hombre es que el hombre, al estar separado de Dios, está bajo el tormento de Satanás, está preso de Satanás, se ha hecho hijo del diablo. Si no quiere pecar, peca más, pero está bajo juicio y está en una condición de siervo de Satanás. El siervo de Satanás está separado de Dios. Vive bajo la ira de Dios, pero no porque Dios esté de espaldas a él, sino porque el hombre está de espaldas a Dios. Entonces, al estar el hombre de espaldas a Dios, como en efecto está, vas a seguir. No lo sé. El hombre, y aquí estamos viendo que el hombre muere una sola vez, y después de eso el juicio. Pero ¿dónde va el hombre cuando muere? El hombre es eterno, el ser humano es eterno. Entonces, está destinado a sufrir en el infierno. Y por lo tanto, el hombre que está vacío, está buscando cómo llenar ese vacío. Y precisamente por eso hablamos de la época del fin de semana. Porque en la época del fin de semana el hombre termina de trabajar y como no está ocupado, entonces ahora empieza a buscar cómo llenar los vacíos, cómo ocupar ese tiempo de ocio que tiene. ¿Buscando qué? Llenar los vacíos. Pero nosotros no tenemos vacíos. Nosotros fuimos llenos, estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y en la medida que guardamos los mandamientos y conocemos al Señor como sus discípulos y tenemos conocimiento y entendimiento de estas verdades espirituales, entonces seremos verdaderamente libres, libres. Y las personas preguntan, es que ¿por qué ustedes dicen que ustedes nada más son los santos, santicos, santicos, sanitos, que ustedes se van a ir al cielo? Y nunca caigan en eso de atacar a la gente con lo que es el catolicismo y con lo que es y con lo que son los testigos de Jehová o con lo que son los brujos o con lo que son, no caigan en eso, porque la palabra no es para contender, la palabra es para salvar, para sanar y para liberar, para que los presos salgan de la cárcel, para que las ataduras y las cadenas del cautivo sean rotas. Entonces, ¿por qué no hay salvación en otras religiones? Tenemos dos preguntas más aquí. Porque la palabra dice en Romanos 3:23 que como consecuencia de la decisión de Adán y Eva, y nosotros que todos somos herederos de Adán y Eva, nacemos con el pecado original. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y las personas buscan con corazón sincero al Señor. Y escuché una vez decir al pastor Ryu, las religiones son buenas, porque la gente cuando entra a cualquier religión trata de ser mejor persona, más considerado con el prójimo, trata de entender lo espiritual, pero cuanto más religiosa es una persona, más expuesta está al sufrimiento. ¿Por qué? Porque si en la religión no tiene respuesta, ¿dónde está la respuesta? ¿Qué esperanza tiene esa persona? No hay esperanza, hermanos. Por eso es que el Señor Jesucristo hace la invitación.
Vengan a mí todos los que están trabajados y yo los haré descansar. Vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que puedan salir del sufrimiento, del dolor, de las vidas de desastre, de oscuridad. Pero es que las religiones enseñan a las personas a portarse bien, a dar dinero, a visitar a los enfermos y llevarles comida, a visitar a los que están en la cárcel y llevarles ropa. Es malo. No estoy diciendo que sea malo. Estamos, estamos hablando del principio, porque el hombre no es feliz y vive como un mendigo espiritual, porque está separado de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿es que las buenas obras pueden darle salvación a los hombres? Entonces, no ataquemos a las personas cuando hablan de las buenas obras. Y saquémonos eso de la cabeza de que nosotros somos los que tenemos que exhortar a la gente. Exhortar, 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 exhortar. Miren, por muchos años yo corregí mucho a mis sobrinos, mucho, siempre los corregía. Y ellos a mí veían a mí así como la tía de lejito. Después que yo tuve el evangelio, después que yo regresé de Corea del Sur, yo visité a cada uno de mis sobrinos. Y a cada uno de mis sobrinos yo le di el evangelio. Y mis sobrinos decían, tía, qué rara estás. Tía, qué rara estás. Porque no era la tía que siempre quería corregir dándoles por la cabeza con la Biblia. No, era la tía que ahora estaba viendo la luz de Cristo y compartiendo con ellos el amor de Dios. El amor de Dios. Nadie aprende cuando usted siempre se mantiene en una línea. Por eso es que Dios nos da dos manos. Una es la de seda y una es la de hierro. No siempre podemos usar la mano de seda, porque el que es demasiado dulce se lo comen las hormigas. Y no siempre podemos usar la mano de hierro, porque la gente huye. Entonces, ¿quién da el equilibrio? El Espíritu Santo. Él es el que da el equilibrio, porque el Espíritu Santo es el que tiene que guiarnos. Es el Espíritu Santo el que tiene que guiarnos. No nuestro deseo por querer que nuestro hermano cambie. No, porque eso sigue siendo Génesis 3. Mi deseo. Pero es que mi deseo es el deseo de Dios. Pues lo quieres hacer a tu manera, no a la manera de Dios. Entonces, por eso es que no ataquemos a la gente que hace buenas obras, sino que el mensaje para el campo es que es imposible resolver el pecado original a través de las buenas obras, porque lo que Dios le dio al pueblo de Israel para contener el pecado fue la ley, pero juntamente con la ley les dio los sacrificios de sangre para expiar el pecado. ¿Por qué? Porque ninguno puede cumplir la ley completamente. Y el hombre que a veces reconoce y se quiere forzar, se esfuerza. Dice, no, no, si yo sigo este domingo, sí voy a ir para la iglesia, segurito que este domingo sí, no sé qué. Y de domingo para, y de sábado para domingo se lo olvida que es domingo. De sábado para domingo es que se pone a ver televisión. Y dice, no, sí, sí, sí me voy a levantar, sí me voy a levantar y pone la alarma. Y la puede poner 3 veces, pero no la escucha. Dice, no, sí, sí, yo voy a entrar al Zoom y no me voy a quedar dormido. Pero se queda dormido. Se queda dormido. ¿Por qué? Porque el hombre con su propia fuerza, con su propio, o sea, su propio, y no es que digo que el hombre no tenga que tener el deseo hacia Dios, pero ese deseo tiene que estar dentro de Cristo y el poder del Espíritu Santo para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos como esfuerzo son trapos de inmundicia, dice la palabra en Isaías 64:6. ¿Qué significa un trapo de inmundicia? No sirve para nada, nadie lo quiere y lo botamos a la basura. No trae ninguna solución. ¿Y cuál entonces es la solución que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la solución que Dios nos ha dado?
Y miren ustedes estas porciones de la palabra. Estamos en el Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan. Juan 14:6. La solución que Dios nos dio es que solo Cristo es el camino. Hay un único camino. Solo Cristo nos dejó el legado de vida, que es la palabra. El mismo Cristo es la palabra, el verbo encarnado. El mismo Cristo es Dios. El verbo desde el principio es Dios. Pero la palabra dice en Juan 14:7 y 8, que el que ha visto al Padre, perdón, que el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque nadie puede ser hijo de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Ninguno de nosotros podemos ser hijos de Dios si no es a través de Cristo. No hay otro camino al Padre. Y esa era la pregunta, porque ahí hubo, de Tomás, hubo una pregunta. Señor, nosotros no sabemos a dónde tú vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Bueno, ni que prácticamente lo que le faltó fue decirle, ni que yo fuera divino, le dijo Tomás. Y él le dijo, yo soy el camino, Tomás. Yo soy la verdad. Y solo a través de mí ustedes tienen la vida espiritual que nosotros les dimos desde el principio, que el Padre les concedió desde el principio. Mm. Y entonces Felipe dice, ahora nos está hablando del Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Oh, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y ustedes no pueden creer que yo soy el Hijo de Dios, que yo provengo de Él, el que me ha visto a mí lo ha visto a Él. Esas verdades son absolutas para nosotros. Y el Señor Jesucristo le dice a estos mismos judíos que habían creído en Él, los que estaban contendiendo con Él en el capítulo 8, en el versículo 56, porque ellos decían que Abraham era su padre. Y les dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Por qué lo vio? Porque Abraham creyó. Abraham creyó en la promesa del Mesías y lo disfrutó aunque no lo vio. Y ustedes que me están viendo a mí en carne y hueso, porque no era solamente que lo estaban viendo en carne, lo estaban viendo en carne y hueso. Ustedes no pueden creer. Ustedes no pueden creer. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a ellos. Y les dice, yo y el Padre uno somos. Y por eso es que el Dios Trino es un misterio. ¿Cuál es la solución que Dios nos ha dado? El Dios Trino mismo se dio. Dios dio la promesa. El Verbo fue encarnado por el Espíritu de Dios y se hizo hombre. Se cumplió la promesa, se consumó la salvación y deshizo todas las obras del diablo. ¿Cuál es la solución para el que practica el pecado que es del diablo? Es Cristo, el único que deshace todas las obras del diablo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, porque tú nos das la palabra. Nosotros tenemos el manual de vida, la instrucción de la vida misma que es Cristo y el fluir de la vida que es el Espíritu Santo, la guía en la vida que es tu Espíritu, la certeza de que tú obras en nuestras vidas. Todo nosotros lo tenemos en ti. Yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor,
que lo que ellos no han podido experimentar hasta ahora, la entrega total y definitiva a ti y la alegría y el gozo de la salvación, que ellos lo puedan tener, Señor, porque sé que ese es tu deseo. Para eso murió Cristo, para deshacer todas las obras del diablo y para romper con todo lazo, con todo molde, con todo desastre, con toda maldición, con todo dolor, con toda tristeza, con toda desesperanza y llenar el vacío que había quedado en nuestro corazón. Llénanos en plenitud de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos disfrutar de la luz, vivir en la luz, vivir en la buena noticia, agradecer la salvación y disfrutar la salvación que es nuestra, Señor. Agradecerte porque ya no somos mendigos espirituales, porque a ti, Padre, te plació revelarnos que Jesús es el Cristo, el Verbo desde el principio, la simiente santa, el Hijo de la mujer, el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y consumó la salvación, el que abrió el camino para ir a ti, Padre, el que nos trae a ti para nunca más volver, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos, Señor, para alcanzar la meta de tu supremo llamamiento. Yo oro por la iglesia, Emmanuel Latinoamérica. Oro por cada uno de mis hermanos, de sus familias, de sus campos. Oro para que la fe que tú nos diste para creer que Jesús es el Cristo, que esa fe opere en nosotros todos los días de nuestra vida, las 24 horas. Que nuestro ser espiritual sea avivado, Señor. Que nuestros sentidos espirituales sean desarrollados para que nosotros vivamos en la verdad absoluta de lo que somos. El ser humano no fue creado, Señor, como un ser carnal, como un ser en dolor y en sufrimiento, sino fue creado para estar contigo. Y aunque el mundo, Señor, nos hace creer que nosotros estamos totalmente locos o que estamos, no sé, Señor, alienados en otra cosa, la verdad absoluta es que tú gobiernas sobre todo y sobre todo y nosotros amamos tu gobierno, anhelamos tu gobierno y esperamos, Señor, vivir en tu reino para que esto sea de manera tan natural que otros puedan venir también a disfrutar de tu reino, porque nosotros conocemos el camino, nosotros conocemos la verdad y nosotros te tenemos a ti que eres la vida. Y nosotros te conocemos, Padre, porque conocemos a Cristo. Te tenemos a ti porque tenemos a Cristo y tenemos la certeza de la respuesta a nuestras oraciones, a este fluir de vida continuo de nosotros delante de ti que nos guía también de manera natural. Oro, Señor, por cada uno de los países que ellos representan. Oro porque se levanten las iglesias en cada país, porque se levanten los discípulos, porque se levanten los remanentes, porque cualquier situación, por muy difícil que sea dentro de la familia, no los mueva, Señor, sino que nosotros todos podamos tener la fuerza espiritual para entrar dentro del problema sin temer, porque tú que venciste a Satanás, estás con nosotros. Y dentro de este problema también está la salida, la respuesta y el crecimiento espiritual y la fuerza que tú tienes para cada uno de nosotros, como torres de luz, como hijos tuyos, como la promesa de los que quedamos para hacer que otros queden con un testimonio de vida real. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.